Recuerden que el domingo que viene tenemos Santa Cena del Señor, así que podemos estar preparando nuestros corazones para compartir tiempo en comunión. El sábado que viene a las 16 horas tienen reunión las hermanas, donde van a estar compartiendo la reunión que viene haciendo, compartiendo la palabra del Señor siempre alrededor del Evangelio. Amén. Así que damos gracias a Dios por eso. Vamos a continuar con la serie de la Carta a los Efesios. Ya estamos en la recta final de la Carta a los Efesios, donde Pablo, está haciendo unas recomendaciones a la iglesia. Y sabe que en este tiempo, hoy en día, vemos muchas protestas, situaciones, reclamos de nivel social, a nivel económico, vemos un montón de cosas en lo laboral, incluso esto afecta a las relaciones laborales, se traspasa los límites, afecta también la relación, el desempeño de los trabajadores, de patrones, de empresarios. Pero vamos a ver algo que en el primer siglo de la era cristiana, Pablo está reenfocando. Y si bien es una situación totalmente distinta, porque acá el apóstol está dando, ¿se acuerdan las instrucciones, como el código hogareño, sobre el trato de los esposos, de los hijos a los padres a los hijos? Pero acá, una de las cosas que está dando la Escritura, debemos observar esto también. Le está hablando a los siervos. Le está hablando a una institución que estaba instalada y era parte de la sociedad greco-romana, y en la antigüedad estaba muy normalizada la institución de la esclavitud. Vamos a hacer algunas salvedades. Por un lado, ahí en capítulo 6, versos 5 al 9 vamos a compartir. Una de las cosas vemos, a manera de introducción, que la institución de la esclavitud no estaba enmarcada como nosotros hoy pensamos. Nos hablan de esclavitud, de que cuando trajeron acá a las Américas a los esclavos del África. Cuando empezaron a traer, por ejemplo, vemos la esclavitud, ya automáticamente saltamos al trato y al maltrato que tenían los esclavos en Estados Unidos, en las plantaciones de algodón, en Venezuela, en nuestra Argentina misma también, en Brasil, metidos en una vida de castigo riguroso y duro, y donde, por ejemplo, no tenían ningún tipo de esperanza de ellos, de ser libres alguna vez. Hay casos que se los emancipaba así, pero eran los menos. La institución de la esclavitud, en la época de la era greco-romana, era una institución normalizada, por un lado. Entonces, en esta estructura socioeconómica, Pablo está instruyendo a los siervos, primeramente se dirige a ellos, cómo deberían manejarse en esa institución. En la palabra de Dios no se promueve la esclavitud. Pablo no está, como vamos a ver, no va a estar dando una razón teológica para conservar la esclavitud. Tampoco está diciendo, hay que sacarla, no plantea hacer una revolución, sino lo que está marcando es una tolerancia, porque no deja de ser la esclavitud de que un ser humano es dueño de otro, y ese otro que está siendo esclavo no tiene derecho a nada, no tiene opinión, no tenía voz ni voto. Y distintas circunstancias eran, pero en aquella época era distinto. De hecho, en la etapa más antigua, en el antiguo Israel también, en esa zona, la esclavitud era como un tipo de contrato social que había. Una persona iba y se ofrecía a trabajar como siervo, pero era trabajar literalmente por la comida. Tener un techo y comida. Pero era lo que había. Hay que tener un contexto. El antiguo Israel, en la época de Abraham y más adelante en la historia, 1400, 1500, 1200, en la 1000 antes de Cristo, más o menos esa época, una persona en esa zona era considerado rico si tenía 2 mudas de ropa. Ya era considerado rico. Vemos también la bendición como Dios daba, por ejemplo, a Abraham. Eran gente que hubieran sido considerados magnates en esa época, pero tenían muchos animales. Cabezas de ganado, que era era ser rico y millonario en esa época, y tenían gran cantidad de sirvientes. Pero no eran tenidos, no tengamos la imagen de la esclavitud del siglo XVIII, siglo XIX acá en las Américas, sino que en esa época la gente misma se ofrecía, porque era eso o literalmente morirse de hambre, porque no había gran recurso. En esa época
era decir, bueno, yo por 7 años, sí, la ley regulaba cómo debe ser la relación de esclavitud. ¿Cómo regulaba? Por ejemplo, a los 7 años, el dueño tenía que darle libertad, se le denominaba la emancipación. E inclusive, para agradar a Dios, ellos le tenían que dar un dinero, para que no se vayan sin dinero, que no salga a robar, porque directamente era salir, y era salir con las manos en el bolsillo sin nada. Pero inclusive, ante la ley de Dios, había como una indemnización por el maltrato. Si, por ejemplo, establece la ley de que si un amo golpeando hace perder un ojo al siervo, le tiene que pagar, le tenía que dar una indemnización, lo que entenderíamos hoy. Le tenía que pagar, le tenía que pagarle el daño que le hizo. Muchas personas que tenían también, una mujer, por ejemplo, que había quedado viuda y estaba prácticamente condenada a morir de hambre, porque aparte no había tantos recursos en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Iba a ofrecerse a trabajar como sierva en alguna hacienda, algún lugar donde literalmente, ¿se acuerdan del libro de Ruth? Bueno, Ruth es el caso. Entonces iban a trabajar por la comida, que es lo que anhelaban. De hecho, muchos, tantos recursos más no había. Entonces, ¿qué pasa? Estando regulado eso en la ley, también establecía algo. Si un esclavo, después de los 7 años, porque dice, yo amo a mi amo, me ha tratado bien, me trató bien, con respeto, realmente yo lo amo y quiero estar con él, pero ahora yo quiero estar con él, pero se tomó una decisión de ser su sirviente o su esclavo por siempre. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hacían? Tomaban una lesna y ¿qué hacían? Le perforaban el lóbulo de la oreja y con eso ya quedaba la marca que él para siempre le pertenecía a su amo. Pero era la decisión del esclavo, por amor al amo. Se les permitía también tener familia, hay una regulación que en la ley da sobre eso, pero en la época greco-romana, Pablo está dando instrucciones de cómo deben comportarse en esa relación de amos y esclavos. En esta estructura que era aceptada socialmente, vuelvo a reiterar, no promueve ni la reprime el apóstol Pablo, sino que el objetivo, porque el objetivo del Evangelio no era lograr un cambio social. El Evangelio no vino a hacer una revolución social, cambiar un sistema por otro. El Evangelio vino a salvar pecadores y a cambiar corazones. En definitiva, el sistema sería roto desde adentro. La institución de la esclavitud debería ser rota desde adentro. Pero no era plantear una revolución. El cristianismo vino a salvar y a cambiar, transformar corazones. Con el tiempo, y vemos ya en el siglo XIX, fin del siglo XIX, donde se abolió la esclavitud en Inglaterra, después en Estados Unidos. ¿Y saben qué fue? Un ministro cristiano. Un ministro cristiano que estableció y trabajó fuertemente para que la esclavitud sea abolida en la Inglaterra del siglo XIX. Entonces nosotros vemos acá, versos 5 en adelante, dice la palabra de Dios, capítulo 6, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Debemos comprender un aspecto de esto. Pablo está haciendo algo prácticamente revolucionario, porque en esta carta se leía públicamente en la iglesia, se leía públicamente, ya asumía que había siervos en ese lugar, pero también había amos. Y lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era prácticamente inconcebible y revolucionario, porque un esclavo no tenía voz ni voto, era como un ente. Y se está dirigiendo particularmente primero a los esclavos. Porque primero termina a hablar de los padres que tenían que educar a sus hijos, siervos, obedecer, se está dirigiendo a ellos, a los siervos. Les está dando algo tremendo, porque está escribiendo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige primero a los esclavos. Esto era inaudito. ¿Por qué? Porque en este sentido, al dirigirse a ellos, les está dando un estatus de persona y parte integral de la familia de Dios. O sea, como miembros de la iglesia. Eran esclavos,
pero ellos eran reconocidos como hermanos y parte integral de la iglesia. ¿Por qué? El esclavo en esa época, por ejemplo, ellos eran considerados, eran un bien mueble, o sea, tenían una carreta, el caballo, el toro, las vacas y el esclavo. El esclavo era la herramienta de trabajo. Era considerado inferior a un hombre. Ellos consideraban el hombre libre, el hombre con todas las letras, era el griego, era el romano. Ahora el esclavo era menos que un hombre, no era un hombre. Era un poquito más, era una escala intermedia entre el animal, que no tiene razón, y el hombre que consideraban ellos por su cultura y su potencia, ahí estaba el esclavo. No eran considerados hombres ellos. Ese esclavo, por ejemplo, eran sujetos también, aunque en la sociedad grecorromana, muchas veces, y les habla de los tratos y todo eso, porque, bueno, también hay una realidad. Muchos, no todos los amos trataban mal a los esclavos, algunos incluso fomentaban especializarlos en carreras, porque muchos de los esclavos en esa época no eran tan solo la fuerza de trabajo pesada del campo, no. Muchos eran maestros, otros eran doctores, otros eran alguaciles, otros eran capitanes de barco. Tenían distinto estatus los sirvientes, los esclavos, eran tutores que criaban a los hijos, acompañaban en la crianza de los hijos. No tan solo eran el personal doméstico, sino tenían distintas funciones los siervos en aquella época. Por otro lado, muchos a partir de los 30 años se podían emancipar. Y algunos inclusive les daban un dinero, o les daban un cierto dinero, que con eso, pasada esa edad, podían comprar su libertad. Ahora no confundamos, no por eso la hacía la esclavitud una institución más humana, menos cruel, al contrario. Para tener una idea, por eso Pablo está hablando en este sentido, la esclavitud no tenía nada que ver con una raza, no es que esclavizaban solamente a los africanos, era de cualquier raza, esclavos de guerra, prisioneros de guerra. Algunos se ponían en una institución que eran los gladiadores, que eran esclavos, se anotaban en una escuela de gladiador por las deudas económicas que no podían pagarlas, y como los gladiadores recibían un dinero, ellos por ahí podían inclusive trabajar colaborando y sosteniendo a su familia a través de ganar los premios. Por ahí tenían una pequeña jubilación prematura, porque les cortaron la cabeza a los gladiadores, pero salvo ese detalle, próximo combate era por ahí te morías. Pero era riesgo que tomaban muchos ciudadanos porque tenían deuda y no tenían cómo pagarlas. O sea que era un recurso también. Dice Keith Bradley que muchos, al tener distintas especializaciones, no eran solamente fuerza motora del campo. A un autor de apellido Goodman decía que algunos propietarios veían bien especializar esclavos, pero esto no hacía la esclavitud más humana o pacífica, estaba lejos de serlo. Para tener una idea, el emperador Augusto, tiempo antes del primer siglo, mandó crucificar a un esclavo porque accidentalmente había matado a una codorniz, que era su mascota. O sea, no tenían voz de nada. Era costumbre en esa época, los malos tratos entonces era polémico que le digan a un siervo que tenía que estar, y encima no una obediencia así nomás. Pablo está exhortando y está reorientando. Yo puse el sermón, lo ordené de esta manera con el primer título, ¿cómo debe ser el servicio? Está reorientando el servicio. ¿Y cómo está orientando al servicio? Llamar a esos siervos que sirvan a sus amos, pero ¿cómo debe hacerlos? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Está hablando una orden de que obedezcan, pero está reorientando su servicio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está apelando el apóstol? Que obedezcan las órdenes de sus amos, pero apelando a una actitud basada en ¿qué? En su posición como hijos de Dios. Están apelando a su estatus en Cristo. Le está diciendo a los siervos que obedezcan a sus amos, pero como a sus amos terrenales, que eso tiene que ver, bueno, son amos terrenales, pero ellos después, ¿por qué habla de su estatura en Cristo? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Esto era algo tremendo, es que tenían que obedecer con temor y temblor. ¿Qué está hablando? Con el temor, con reverencia, como sirviendo a Dios mismo. Una obediencia que está en una actitud basado en cómo servían al Señor, porque en definitiva su amo era Cristo.
los esclavos, los sirvientes, pertenecían a Cristo mismo. Y como si fuera un servicio a Dios, ellos tenían que servir a eso. Una de las cosas, con un hondo respeto y sinceridad de corazón. Esa es la actitud que tenían que obedecer ellos. También les está hablando y diciendo lo siguiente, que eran amos terrenales, porque Dios les está mostrando que tienen otro amo superior, que este es amoroso y que cuida de ellos. Que ellos deben ser responsables. ¿Quién es ese amo superior? El Señor Jesucristo, como vemos en el capítulo 1, versos 20 y 21, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. La autoridad máxima de Cristo. O sea, todo en definitiva tenían que obedecer y hacerlo de corazón, con un profundo respeto y casi devoción, o con esa devoción como si fuera Cristo mismo. Pero también les está hablando, como se dirige a ellos, como si ellos, como lo que son, personas pensantes, personas que podían pensar con sí mismo, por sí mismos, personas como entes morales libres, que podían pensar por ellos mismos, ya que ellos eran un bien mueble. Sin embargo, Dios les da el carácter de persona y les dirige cómo tenían que servir. O sea que ellos deberían pensar, dialogar con ellos mismos en su corazón y ver la actitud, pero el estímulo que les da es porque ellos están en Cristo. ¿Por qué? Porque esa actitud los llamaba a quedar libres de estar sirviendo con amargura, con resentimiento, con enojo. Y lógico, uno siendo esclavo, por supuesto, no tiene libertad y muchas veces los malos tratos, y lógico que estas personas se resentirían y vivirían enojados y servirían a regañadientes, medio protestando, yéndose. Y tendrían razón, pero Pablo le está diciendo que sean libres en sus corazones de esa amargura, de ese resentimiento. Servir como servirían a Cristo. En el pasaje paralelo de Colosenses, capítulo 3, verso 22, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Servir a Dios también es servir a Dios en temor y temblor, en respeto, en reverencia. Libro de los Salmos, capítulo 2, verso 11. Ahí nos dice la Escritura, la palabra del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 2, verso 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Cómo el tema de esto? Servid a Dios con temor y alégrense con temblor. No está hablando de estar temblando de pánico, de terror. ¡Ahí viene el castigo! No, está hablando de respeto, de reverencia, de consideración. Sabiendo en todo que nosotros debemos ocuparnos, somos responsables delante de Dios. Porque, por ejemplo, en su carta a los Filipenses, capítulo 2, Pablo dice las palabras, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, Pablo le está diciendo a los cristianos en Filipos que se ocupen de su salvación, en su salvación, no en su salvación. El estado, el ámbito que se mueve el cristiano es un estado de salvación, ser salvo, pero en eso debe vestirse de tal manera como quien adorna la doctrina. No preocuparse por santificarse porque pueda perder la salvación o para alcanzarla por un mérito. Eso no es bíblico. Habla que aquel que ha nacido de nuevo es salvo, pero debe ocuparse en su vida, su consagración. Así de esta manera los esclavos tenían que servir a sus amos. Y no está hablando que es independientemente de que si el amo era agradable o no. Había tipos buenísimos. Había inclusive algunos que no le gustaba el maltrato a los esclavos, pero no porque sea inhumano, sino porque te rebaja vos como persona inteligente. ¿Cómo vas a estar maltratando? Es lo mismo que estés pegándole a un caballo. ¿Cómo va a maltratar al animal? O sea, no es porque era inhumano, sino porque los rebajaba a ellos. Pero para esto tenían que ser, habla su estatus en Cristo. Entonces, ¿qué está hablando? Que ese cristiano que era esclavo, que era sirviente, tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Es la única manera que lo podían hacer, para poder mostrar esas virtudes de parte de Dios. No es que se esté aprobando el maltrato,
sino consiste en estar llenos de un espíritu solícito y consciente de reconocer la verdadera naturaleza de su deber. Su deber era obedecer, era hacer el trabajo, pero porque hacerlo con la conciencia de que estaban como sirviendo al Señor mismo. Porque a través de eso ellos mostraban su testimonio cristiano, mostraban su verdadera fe cristiana, mostraban si eran nacidos de Dios, o sea, reflejaban a Cristo en sus vidas, con un corazón sencillo, o sea, sin motivaciones incorrectas. Si lo voy a hacer caso, sí, voy a hacerte caso, ¿cómo me gustaría envenenarte? Sí, voy a hacer este trabajo, ¿cómo me gustaría que te aplaste un auto? Una carreta, vamos pasando la época. Sin motivación impropia nos habla de tener un corazón transparente, puro. Entender que todo lo recibimos del Señor y Dios conoce cada corazón y cada vida. Dios conoce, investiga los corazones. Dios conoce todas las cosas. Entonces servir a Dios con esa misma devoción. O sea que es un servicio a Cristo mismo. No es solo la obediencia, sino cómo lo hagas. No le está diciendo solo hagan caso. Bueno, hace caso para que no te diga nada. No. Es la actitud que mandaba a esos sirvientes. Después tiene una aplicación para nosotros hoy en día. Doy lo que está hablando el texto para después abordar lo que implica esto. Ahora estoy dando las implicaciones que llevan cómo un sirviente tenía que obedecer a su amo con un corazón sencillo, un corazón puro, con un profundo respeto a su amo, porque es como si sirviera a Cristo mismo. Y de hecho era un servicio en devoción que se rendía a Dios. En su primera carta, el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 18, dice la Escritura, criados, está sujeto a todo, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No está hablando que si tu amo te trataba bien o tu patrón te trata bien, sentite cómodo y tratalo bien. Y al que no te trate bien, bueno, actúa en consecuencia. No, aún aquellos que sean difíciles de soportar. El sirviente tenía que ser eso. Está reenfocando, pero tengan sentido que es como el servicio al Señor. O sea, a esos hermanos de la congregación que eran nacidos de nuevo, que eran cristianos, pero que eran sirvientes en Éfeso, les decía a ustedes como a Cristo mismo, es su estatus en Cristo. Son siervos de Dios primeramente, pertenece a Dios, bueno, con esa misma devoción y solicitud tienen que obedecer a vuestros amos. El carácter de ese servicio. Una cosa es la actitud, ¿cómo era el carácter de ese servicio? Verso 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La obediencia no debe ser solo para causar una buena impresión. La base de este nuevo estatus en Cristo, o sea, el Hijo de Dios nacido de nuevo, es la motivación de cómo el Evangelio transforma corazones, transforma vida, la llena de Dios, y entonces ¿qué pasa? Mostrar una solicitud para el trabajo, pero es para agradar a Dios, no tan solo mirar al patrón o mirar al amo. ¿Por qué? Porque con intenciones puras. Su compromiso con el trabajo debe ser igual cuando estaba el amo como cuando no estaba. Porque en definitiva el mayor contrato que tenían ellos era con el Señor mismo. Y el Señor mismo requiere inclusive más honor y más respeto. Entonces eso ¿qué evadía? De servir con pereza, con desganos, sino que se va lleno de energía y de entusiasmo para realizar el trabajo. Pero siempre para la gloria de Dios. Es evadir la mediocridad. Ningún cristiano debe ser mediocre. La mediocridad es anticristiana. Esta actitud evade el señorío de Cristo, que debe ser en cada área de la vida. Un cristiano debe buscar siempre la excelencia. Debe ser el mejor donde trabaja. Ya sea que haga un trabajo que por ahí es pesado, en la construcción o en ventas, en lo que sea, tenés que buscar ser el mejor. Y si sos empleado, tenés que ser el mejor empleado. Pero no para buscar que te pongan el cartelito el empleado del mes, como hacen por ahí en McDonald's.
sino porque tenés que honrar a Dios y a través de tu servicio estás predicando a Cristo. Tenés que hablar de Cristo, pero con tu vida, tu responsabilidad en el trabajo, de esa manera lo expresás. Y así de esa manera los esclavos tenían que mostrar el testimonio de Cristo a través de su servicio, pero con ganas. No, como decimos acá, arrastrando los pies, pidiendo permiso un pie al otro para moverse. Lento, desganado. Oh, bueno, ahora lo hago. No, con ganas. Y no me trata bien mi amo. Estás sirviendo a Cristo. Mostrarle el espíritu cristiano a través de tu servicio. Eso le está diciendo Pablo. No queriendo servir al ojo. ¿Por qué? Por si queremos servir al ojo, hay un problema. Queda esa persona como atada a la opinión del otro. Buscando, queriendo agradar en todo momento, después quiere agradar a este, quiere agradar a este otro, quiere quedar bien con este, en un momento quiere quedar bien con todo el mundo. Y está atado a la opinión de los demás. Se iba el amo y bueno, ya se sentaba a tomar mate el esclavo, por decir, vamos a ser argentino el esclavo. Se ponía a tomar mate y no trabajaba. Cuando venía, bueno, listo, ahora me pongo a trabajar y a hacer ruido. Me acuerdo un hombre que en este caso trabajaba en un taller. Estaba el patrón en un taller de chapa de pintura y se ponía a lijar y se ponía a arreglar autos. Se iba el patrón, dejaba todo y se ponía a tomar mate. Cuando veía, escuchaba el ruido del auto que estaba viniendo el patrón o venía un cliente, ya se ponía. Estaba en el mismo lugar todo el día. Era un servicio que deshonraba el evangelio. Encima, supuestamente cristiano. Un vago, un haragán, un sinvergüenza. Un cristiano debe buscar la excelencia. En el verso 7, como nos dice acá, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. O sea, en el trabajo los esclavos eran también siervos de Cristo. O sea, por eso la devoción, un servicio con devoción y entrega a Él. De corazón, que haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces tengo que orar que Dios me muestre cuál es la voluntad. No, ya Dios te lo está mostrando acá. Tenés que hacer un servicio con diligencia, con ánimo, con ganas, cumplir para lo que tenía que estar el sirviente. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad, de buena gana. Esto va a evitar que se caigan en desánimo y que se amarguen, sino que buscando siempre agradar a Dios. El Señor nos habló de querer agradar a Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33. ¿Cómo es la actitud? ¿Cómo tenían que hacer ese carácter, ese servicio? El Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En el servicio de esas personas, el esclavo tenía que hacerlo, pero como buscando el reino del Señor. Primero el Señor. Buscando su reino. Ahí van a ver mi trabajo y mi desempeño, y van a ver mi cristianismo. Así el esclavo tenía que ser, porque era buscando primero el reino de Dios. Acordemos, tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Una persona inconversa no podía hacer, no le hablaba eso. Pablo le está hablando a la iglesia, a cristianos que eran sirvientes y que les costaba, el lugar donde estaban sometidos a tratos crueles. Estaban sometidos muchos a tratos crueles. Sin embargo, Dios les habla, eran amenazados, eran cosas así. Sin embargo, Dios les habla que tenían que servir a Dios de corazón, con ánimo, con ganas, con pilas. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, proponiendo ideas, pero no buscando destacarse para que te vea el amo humano, lo cual no está mal en sí, pero tenés que hacer cuál es la intención de tu corazón, agradar a Dios. Y si vemos a Cristo, Él mismo también vino acá como el siervo sufriente. Jesús obedeció al Padre y ese era ir a la cruz. Él mostró el espíritu de servicio diciéndole a los discípulos, el que quiera ser mayor entre ustedes deberá ser vuestro servidor. Porque el Hijo del Hombre no vino a servir y no a ser servido y dar su vida en rescate por muchos. Le lavaba los pies a los discípulos. Salió Pedro el inteligente. No, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? ¿No es que es un trabajo indigno?
porque era el sirviente de más baja categoría en la casa, que lavaba los pies de la gente cuando venía. No, ¿cómo me vas a limpiar? Pedro, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo en el reino. Señor, no solo los pies, la cabeza, todo, bañame, no hay problema. Pero entender el servicio cristiano, estamos hablando de esa actitud en el trabajo. También es buscar primeramente el reino de Dios para hacerlo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Tenían que entender, hermano, tu amo por ahí, el amo de ellos, cada uno era insoportable, pero digo, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Y el verso 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Es una promesa dupla que va para también para los amos que les está hablando. Le está dando un incentivo, que lo que ellos hagan bueno para servicio a Cristo no va a quedar sin recompensa. A ellos no les era fácil, pero el Señor conoce sus luchas. Luchar contra esa indisposición a hacer ese trabajo que no querías hacerlo, un trabajo complicado, que inclusive a veces bajo amenaza y que ellos tenían que obedecer, y la lucha que tenían esos siervos, la lucha en su corazón con las ganas de no obedecer, de no hacer caso, a veces agarrar hasta un arma e intentar asesinar a su amo, porque era insoportable. Sin embargo, esas luchas Dios las ve. Muchos cristianos sirvientes hubieran dicho, Señor, por amor de tu nombre lo hago. Señor, por favor, fortaleceme, porque realmente no lo soporto. Me cansa, Señor. Voy delante de tu presencia. Dame nuevas fuerzas para soportarlo. He hecho mis cargas. Muchos esclavos habrán orado de esa manera. Y Dios les respondió. Pero todo lo que se haga para el Señor no quedará sin recompensa. La carta de Santiago, capítulo 2, nos dice lo siguiente, verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, por eso habla de que sea bueno o sea malo también, será esclavo o será libre. Habla también a los libres. Dios no hace ninguna acepción de personas. Aunque ese esclavo tenía que hacer un trabajo duro, que nadie agradece, ni quiere hacer tampoco, pero esta bendición es totalmente por gracia de Dios, no por tu mérito. Dios te fortalece para que hagas ese trabajo. Dios te fortalece, Dios le daba gracia a esos sirvientes. Y entender como punto, Dios no tiene favoritismo. Por eso en el verso 8, ahí dirige su voz hacia los amos. Imagínense en el momento cuando estaban escuchando, le da primero indicación a los sirvientes para que sirvan de corazón, como al Señor, con buen ánimo, con un corazón puro, tratando a los amos con respeto verdadero, no fingiendo, con una buena gana, con pilas, con energía. Sin embargo, en el verso 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá el Señor, sea siervo, sea libre. Y en el verso 9, y vosotros amos, habían parado la oreja, porque había unos que eran amos, que estaban dentro de la congregación. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Epa. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo, y que en Él no hay acepción de personas. Dios está en los cielos. Les hace entender a aquellos que se creían poderosos. Una persona libre, normalmente en un estatus económico en el Imperio Romano, que más o menos era un poco menos, en la época del primer siglo, un poquito menos del 35% de la población eran todos esclavos. Pero les hace entender a aquellos ricos, un hombre libre en aquella época podía tener 1 o 2 esclavos. Ya un hacendado rico podía tener cientos de esclavos. Pero en lo tocante a la actitud hacia los esclavos, Pablo fue muy directo. Haced ustedes lo mismo. ¿Qué es lo que dice lo mismo? Tenían que tratar a sus sirvientes, a sus esclavos, con respeto. Tenían que tratarlo con amor y consideración. Tenían que verlos como seres humanos y también como hermanos en Cristo. Era complicado, era revolucionario en ese momento, donde muchos acostumbraban a los malos tratos. Acostumbrabas al trato de soberbia y de orgullo. Era normal en esa cultura. No era mal visto.
Hoy en día vemos la institución de esclavitud como algo aberrante. Pero en esa época no, era normal. Porque ellos se los consideraban un escalón por encima de los animales. Pero también está hablando que requieren de que los amos promuevan el bienestar. Pero ¿qué pasa? En la medida de sus posibilidades, condiciones justas de trabajo. Colosenses, capítulo 4, verso 1. Fíjense lo que Pablo les dice en un pasaje paralelo. Amos, haced lo que es justo y recto en vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Es el pasaje paralelo. Les está mostrando que en definitiva, por más que tengan dinero, poder y riquezas, influencia, los dos, tanto el esclavo como el amo, eran siervos de Dios. Y le está mostrando que ellos tendrían que rendir cuentas el día de mañana por lo que hacían con sus sirvientes. Por eso, condiciones justas de trabajo. Esto lleva a una conciencia al amo de que en definitiva están sirviendo a Dios. Y era un empleado de Dios, que para Dios era como una hormiga, no la persona poderosa. Delante de Dios, Dios no hace asesor de persona. Podrá ser rico, podrá ser multimillonario, podrá ser Bill Gates. A Dios no le interesa. Porque ante Él va a rendir cuentas. Quería sacar mejor provecho. Quería sacar mejor provecho de sus trabajadores, sacar mejor provecho de sus sirvientes. Como dice, haced con ellos lo mismo, dejando en ellos, dice, las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Era mucha costumbre el maltrato y verbal y hasta castigo físico para tratar de que trabajen más. Con latigazo, maltrato, amenaza de que te iban a echar, hasta tenían derecho a quitarle la vida y nadie le iba a decir nada. Y de hecho había rebeliones de esclavos. En ese momento había un abogado llamado Cayo Casio Longino, que ante el Senado habló y pidió que se castigara a todos los esclavos de la casa de un hombre que había sido asesinado por uno de sus esclavos. Este hombre asesinado ruega a los dueños en ese sentido que hagan para reprimir. Pidió castigo a este hombre, Casio Longino. Y este hombre asesinado decía lo siguiente, este hombre que pedía el castigo para estos, la única manera de reprimir a esta escoria es la intimidación. Hablaba ante el Senado de esa manera. Había que intimidarlos, el terror. Había gente, por ejemplo, el filósofo Séneca, ya por el año 61 después de Cristo, decía lo siguiente y rogaba a los dueños que refrenen su ira, que a menudo esto los conducía a las amenazas. O sea, Séneca es lo que hacía, estaba en el mismo barro, no podía salir, pero como que criticaba, tenía la influencia de los estoicos, que tienen una moral y bueno, es como que veía. Pero en definitiva tampoco se deshacía de sirvientes ni nada, ¿no? Pero vemos en la palabra del Señor cómo es el trato que tenían que tener los amos para con los siervos. Un trato de respeto, de consideración, de amor, de cuidado. Vos querés sacar lo mejor para que trabaje mejor, de buena gana, trátalo mejor. Dale mejores condiciones donde pueda desarrollarse. Trátalo bien, con respeto. No lo mires como si fuera un perro. Es tu sirviente, sí, pero es un ser humano y es tu hermano en Cristo. Peor todavía aquellos que tenían siervos que eran miembros de la misma iglesia. Es tu hermano en Cristo. No te creas que por tu dinero y tu estatus vas a tener así. Cuando habla a ustedes, dejen las amenazas, dejar, es un vocablo griego que viene a hablar como de estar soltando amarras, de estar liberando cadenas. O sea, aflojen el collar, relajen. Porque eso inclusive va a afectar a mayor productividad, que trabaje mejor, que se sienta mejor el sirviente. Les va a dar más ganas porque está bien tratado. Soltar cadenas.
eso mejoraría el servicio. Porque con amenazas, infundiendo miedo, se logra totalmente lo contrario. No está diciendo el abuso de autoridad, porque le está diciendo que ante esa indefensión que tenían los esclavos, Pablo está exclamando, hay alguien que lo defiende, Cristo, porque dice, sabiendo que el Señor de los cielos es tanto de uno como de otro. Y para Él no hay personas, porque habla que el Señor del cielo, de ellos y vuestros, o sea, tanto de los sirvientes como de los amos, es el mismo Dios que está en los cielos. Y Dios no va a hacer acepción de personas. Y aquel que decía ser cristiano y maltrataba a sus sirvientes, a Dios iba a rendir cuenta. Por eso tenían que cultivar, ¿qué era? La buena voluntad para con los siervos. Amando a sus sirvientes. De tal manera que tenían que servir y entender que de esa manera del trato estaban sirviendo a Dios también. Por eso era ver contra esta mala conducta de estos hombres. Saber que Dios, el Dios de amor, es el Dios de ambos. Y la benevolencia es lo que está buscando. Y sin la dureza de los esclavos. Porque ellos saben que también están bajo autoridad. Están bajo autoridad los amos, bajo la autoridad de Dios. En el Evangelio, Dios muestra este tremendo atributo. Porque Dios, fíjense que no hace excepción de personas. Es lo mismo para judíos o gentiles. Cualquiera de los dos del pueblo tenían que arrepentirse y creer en el Evangelio. Hoy en día, un israelita, alguien que haya nacido en Israel, sea miembro de la tribu de Neftalí, un judío puro de sangre, si no se arrepiente y no cree en Cristo, se va al infierno. Como aquel argentino, paraguayo, francés, si rechaza a Cristo, se va al infierno. Entender que están bajo autoridad. Pablo no está promoviendo la esclavitud tampoco. Primera a los Corintios, capítulo 7, verso 21. El pensamiento paulino respecto a este tema. Dice la Escritura, ¿fuiste llamado siendo esclavo? Digo, llamado a salvación, llamado por el Evangelio. El estatus será esclavo. No te des cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, sí, bueno, si puedes hacerte libre, procúralo. Una cosa que acá diría, obedezcan a sus amos porque ustedes le pertenecen. Pablo, fíjense que en todo este pasaje de Efesios no está dando un argumento teológico para sostener la esclavitud. Esa institución se tenía que abolir, pero desde adentro, con corazones cambiados y transformados. Que Dios en un momento les quite el velo y vean esa aberración. Pablo no está promoviendo, la está tolerando, enseñando cómo debe ser la relación en esa sociedad y en esa institución socioeconómica que era la esclavitud, cómo debe ser la relación entre los siervos y entre sus amos. Ahora, esto es lo que está explicando el texto. El centro es que el Evangelio produce esos cambios y la relación entre siervos y amos debe ser filtrada a través del Evangelio en corazones cambiados. ¿Y cómo es esa relación? En respeto, en consideración de ambos. ¿Qué nos aplica a nosotros este texto? ¿Qué podemos tomar como aplicación para los empleados? ¿Cuál es la actitud frente a tus jefes? ¿Al patrón? ¿Cuál es tu actitud? Entender de que el Evangelio no está para producir esos cambios sociales. No es la justicia social. La justicia social no pertenece al Evangelio. Cuidado con ese falso Evangelio de la justicia social. Que es nada menos que comunismo infiltrado tras un lenguaje religioso. Pero no es. Y no es que Dios no defienda. ¿Por qué? Ahora vamos a leer un texto que está en la palabra de Dios. Pero podamos ver en este sentido, los empleados, ¿cuál es tu actitud frente a tus jefes? ¿Cómo te desempeñas en el trabajo? El Evangelio propone transformar corazones, aún dentro del sistema. Debemos entender que los empleados deben servir a Dios, mostrando su cristianismo, no solo con su trabajo, sino también en sus palabras, que sean respaldadas con sus actitudes.
Porque si yo vivo predicando, arrepentite, cree en Cristo, yo soy cristiano, anda a la iglesia y tu vida es un desastre, un testimonio malísimo, apartás más a la gente todavía del evangelio. ¡Jua! Yo lo he escuchado personalmente de otro. Este evangélico es un desastre, llega tarde todos los días, no trabaja, es vago, cada vez que lo ve está sentado, haciendo nada. Son horas que tu patrón te está pagando para que vos produzcas y hagas lo que tenés que hacer. Y en esa actitud de vagancia estás deshonrando el evangelio, estás deshonrando a Dios. La libertad en Cristo no rompe los límites de autoridad. Si Dios te dio jefes que tengas que respetar y que tengas que obedecer, están puestos por Dios también. Y que es un trato de Dios y parte de la gracia de Dios para tu vida, a los cuales debes honrar y respetar. Por supuesto, estamos hablando que no te manden a hacer algo pecaminoso, algo denigrante y pecaminoso. Eso ya es otra cosa. Ahí tenés libertad de no hacer caso. Venga tu patrón y te diga, bueno, vamos a robar. No, yo no voy a robar. Eso no. Pero entender que dentro de las normas de trabajo, dentro de las leyes, dentro de las posibilidades que hay y dentro del marco legal, tenés que hacer caso. Para eso te pagan. Como sirviendo a Dios. El empleado tiene que cumplir con las expectativas que el empleador está esperando y está buscando, inclusive buscar superarlas. ¿Por qué? Buscando la excelencia. La mayor motivación es honrar a Dios, respetando de corazón a los jefes, no buscar una promoción solo por enriquecerse. Yo busco la promoción para tener un mejor sueldo. No está mal de buscar eso. El crecer dentro, algunos que trabajan en alguna empresa, o que te mejoren el sueldo, que te levanten el sueldo, está bueno. Pero la motivación no debe ser el dinero. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 9, habla lo siguiente respecto a estar buscando el dinero, el afán y la ansiedad. Dice la Escritura: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Querer buscar el dinero por el dinero en sí. Afanado. Y querer figurar y funcionar también como una persona peor, esa persona que quiere agradar. O sea, se fue el patrón y ya no hace más nada. Esto nos aplica a nosotros, no buscar el dinero por el dinero en sí, sino la promoción, el ascenso, tenés que entender que vendrá de la mano de Dios. Dios es el que va a respaldar tu vida. Si vos honrás el evangelio, llegando a tiempo, cumpliendo tu horario, trabajando con ganas, con ánimo, cumpliendo tu trabajo, inclusive si puedes hacer otra cosa más, no la mentalidad de una persona no cristiana, decir, bueno, esto no lo voy a hacer, si total no me corresponde, no me pagan para esto, entonces no lo hago. No, si puedes hacerlo, hacelo, porque estás honrando a Dios. Honrás a Dios y honrás el evangelio. Aunque aparentemente el jefe o el patrón no lo ve, no lo considera, no le importa, Dios está viendo. Y tenés que respetar de corazón a tu jefe, porque es la persona que Dios puso, inclusive para tratar con tu orgullo, para tratar con tu vida. Y es el medio por el cual vos estás sostenido. Y Dios te sostiene económicamente a través de ese jefe que quizá, o ese patrón que quizá es bastante insoportable. No tiene el mejor de los caracteres. Pero Dios está moldeando tu vida. En tu trabajo, podés decir que en tu vida, lo voy a hacer como pregunta. ¿Podés decir que el testimonio quizá de tus compañeros de trabajo, de tu jefe, decían, realmente veo a Cristo en la vida de esta persona? ¿Realmente qué pueden decir tus compañeros de trabajo o qué puede decir tu patrón? ¿Realmente este es un cristiano fiel? ¿Puede decirlo? Tarea para la casa, pensalo. ¿Tenés una buena disposición? ¿Tenés entusiasmo para trabajar? O cuando se va, lo único que escuchás son críticas al jefe con los compañeros. O lo único que escuchás para quedar bien con los compañeros, criticar al jefe. Normalmente lo que pasa es que con ese compañero que vos hablaste y criticaste al jefe, es el mismo que va y le cuenta al jefe lo que vos dijiste.
Entonces tenés que entender que estás honrando a Dios al honrar a tu jefe. Porque para eso te pagan y eso es lo que corresponde. Hoy en día se ha infundido mucho a través de muchas leyes sociales, pero la primera actitud, esto me corresponde, esto no voy a hacer, cualquier cosa, prendemos goma, salimos con el bombo y a las protestas. Y estás deshonrando el Evangelio, detrás de algo que quizás no es malo en sí. Personas, yo conozco de mi familia, que para ir a una protesta sindical, ¿qué es lo que hacían? Se hacían enyesar, presentaban certificado de salud falso. ¿Por qué? Para ir a hacer otra cosa. Estás deshonrando el Evangelio. No estoy diciendo que los trabajadores no puedan tener sus derechos. Por supuesto que sí. Yo trabajo en relación de dependencia. Yo tengo jefes arriba. Sé lo que se siente cuando a veces te dicen cosas que no son justas o que no ven un trabajo que haces o la estás ligando por otro que se mandó una macana y vos estás ahí parado y la ligaste vos. Yo sé. Pero yo estoy honrando a Dios, no honro al hombre. Por eso uno procura ser responsable, cumplidor, hacer lo que de hecho y hacerlo bien, con excelencia. Buscar la excelencia, no buscar la mediocridad, es anticristiana, que no te importe nada, todo así nomás, no refleja el corazón cristiano y la excelencia que Dios requiere de sus hijos. Tenés que ser el mejor empleado, pero no tan solo para aparecer en el cuadrito, porque honrás el Evangelio de esa manera. Y a los empleadores, digo porque algunos van a tener negocios propios acá. Van a crecer y van a tener empleados. Yo le digo atentamente, dentro del marco de las leyes y las posibilidades que tengan, como dicen las Escrituras, inclusive, lamentablemente se puede despedir a una persona si no cumple la expectativa, si no trabaja, se puede despedir, ¿sí? Lamentablemente está eso. Pero dentro de las posibilidades, en tu corazón tenés que tratar bien a tus empleados, tenerlos bien, con todas las de la ley. ¿Para qué? Para que ellos, una de las cosas, tengan un buen ámbito de trabajo. No gritarlos, insultarlos y maltratarlos, sino al contrario, honrarlo y respetarlo como trabajadores, porque la persona que está trabajando para vos es la que te está haciendo la producción que vos necesitas para crecer económicamente, pero también esa persona te necesita a vos para que vos lo sostengas económicamente. Por eso habla de el Dios de ellos y el de ustedes. Es un ida y vuelta a esa cooperación que tienen. Y ojo lo que dice acá, Santiago, capítulo 5, verso 1 al 4. Esto no es el manifiesto comunista de Karl Marx. Esto no es un mensaje que lo haya escrito Marx o Engels. No lo escribió ni el Che Guevara, no lo escribió Castro, no lo escribió Hugo César Chávez Frías, no lo escribió Maduro, no lo escribió Fernández. Está en la palabra de Dios. Capítulo 5, verso 1 de la carta de Santiago. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por todas las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestra ropa están comida de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y el moho testificará contra vosotros y devorará todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual con engaño no le han sido pagados por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ojo con el maltrato. Yo le digo a algunos que van a tener negocio, van a tener empleados, si no los tienen ya, honren a Dios, porque ustedes al honrar a su empleado están honrando a Dios. Al cuidarlos están cuidando a Dios. No estoy diciendo permitir la vagancia, no estoy diciendo ser totalmente condescendientes con el que no cumple, que llega tarde. Todos los días tiene un certificado porque tiene un problema distinto. No, al mañero, al vago, al haragán, 1, 2 advertencias, la próxima tenés que echarlo. Tenés esa libertad. Pero ojo, porque estos ricos se hicieron ricos en base a estafa. Clama el jornal. Lucas está muy relacionado a textos del Antiguo Testamento donde hablaba de lo que sería la reversión. Tiene mucho que ver también con eso, donde dice Isaías, todo valle será levantado y todo monte será allanado. Está hablando de una reversión en cuanto también habla de esas injusticias que había de los ricos hacia los pobres. Y esto no fue idea de Marx. Dios habla en la defensa también de los pobres.
teniendo el equilibrio, la cooperación mutua, es un ida y vuelta. Hablo a aquellos que van a tener empleados, que van a tener quizá empresas, que crezcan económicamente, que Dios los prospere, pero que también tengan en cuenta que tienen que tener bien a sus empleados y tratarlos con respeto, con consideración, dentro del marco legal y dentro de las posibilidades, para que honremos a Dios. Eso es mostrar en esta relación económica cómo un trabajador cristiano debe moverse en su trabajo y cómo una persona que es empleador cristiano, cómo debe tratar y honrar a Dios tratando bien a sus empleados. Marca la vida también como creyente, como hijos de Dios. Honrar a Dios en todo tiempo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios y que Dios se glorifique en medio de nuestras vidas. La semana que viene comenzamos ultimando quizás ya los últimos sermones respecto a Efesios, sobrevolando la famosa batalla espiritual. ¿Qué es realmente la guerra espiritual? ¿Qué es la batalla? ¿Qué es lo que nos habla la Escritura respecto a ese tema? Pero sea Dios hablándonos a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Padre, en esta hora, Señor, glorificate. Aún, Señor, este mensaje, Señor Dios mío, para saber cómo un creyente debe moverse siendo empleado. Y algunos, Señor, que son patrones, que son jefes o que lo serán, Señor, conforme a tu provisión, conforme a tu soberanía. Saber cómo deben tratar en estima. Y más si son empleados creyentes también. Tratarlo con respeto, amor, consideración. De ambos lados, Señor. En los trabajadores, en cumplir. Llevar adelante, Señor. Por eso te damos las gracias en el nombre bendito de Jesús. Oramos para que tú ayudes, Señor, en este tiempo donde la mayoría son todos reclamos por derecho. Me corresponde esto, me corresponde aquello, Señor, pero también hay obligaciones. También hay parte del contrato de trabajo que debe cumplirse. Por eso, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que vos te glorifiques, Señor, en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Dios mío, a honrarte desde el lugar que estemos. Algunos empleados, otros empleadores, pero que eso sea en la comunión de Cristo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tú te glorifiques en cada vida y en cada corazón, en cada mente. Rogamos, Señor, en nombre de Jesús, que vos te glorifiques, Señor amado. Rogamos, Señor, que tú santifiques nuestra mente y nuestro corazón y que llenes con tu Espíritu Santo cada vida para poder realmente presentarnos delante de ti, Señor. Padre, con agrado a tu presencia en nuestros trabajos, hacerlo con ánimo, con ahínco, Señor Dios mío, en las obligaciones que tenemos, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.